El domingo de la quinta semana del ciclo C del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 5, 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grandes que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. El texto de hoy tiene dos partes. Una primera en donde Lucas nos describe la actividad de Jesús y una segunda que trata de la invitación a Pedro a seguirlo y de su reacción. Veamos la primera parte, la actividad de Jesús. El texto empieza diciéndonos que en aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Enseñar la buena noticia del reinado de Dios fue la actividad principal de Jesús. La enseñaba a lo largo de los pueblitos que se encontraban a orillas del lago de Galilea o de Genesaret, y la gente lo escuchaba con atención. ¿Y cómo lo hacía? Jesús iba a donde se encontraba la gente. En este caso, a orillas del lago, que en aquel tiempo estaba muy poblado, y aprovechaba lo que tenía a mano. Nos dice Lucas que Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Y nos dice que subió a una de ellas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Sin duda Jesús y Simón Pedro se conocían. De hecho, Jesús se alojaba en su casa. Y Pedro lo debió escuchar muchas veces anunciar la buena noticia del reino, tal vez como en esta ocasión, mientras lavaba sus redes de pesca. Lucas también nos dice que desde la barca sentado enseñaba a la gente. En torno al lago hay pequeñas playitas en las laderas del lago que forman una especie de teatro. La gente se podía sentar en esas laderas mirando al mar y Jesús podía enseñar con comodidad desde una barca sentado mirando a la gente. El trabajo de anunciar el reino exigía demasiado esfuerzo, pues había mucha gente que tenía necesidad de escuchar la buena noticia del reinado de Dios y Jesús no se daba abasto, necesitaba ayuda. Esto nos permite entender la segunda parte del relato de hoy, la invitación que Jesús le hace a Pedro a ser pescador de hombres. Jesús pues decide formar a un grupo de apóstoles para que lo ayuden. Los juntará y preparará para que anuncien también ellos la buena noticia del reinado de Dios. Este grupo salió de entre los que escuchaban sus enseñanzas, de la gente que vivía en torno al lago y que se entusiasmó con el anuncio de Jesús, que en su mayoría eran pescadores. Solo de Cafarnaúm, que no tenía más de 6 manzanas de extensión, salieron al menos 5 apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Y la manera que Jesús tenía de convencer a sus primeros compañeros de que se unan en la tarea de anunciar el reinado de Dios, demostrándoles que Él no es un vendedor de ilusiones, que su discurso no es populista, que lo que dice se cumple y que su palabra es eficaz. Es decir, que el reino que anuncia es verdad. Y Jesús va a demostrarle a Pedro la realidad de su anuncio a través del medio que éste tenía para vivir, la pesca. Lucas nos dice que cuando acabó de hablar dijo a Simón:
rema mar adentro y echen las redes para pescar. La situación más difícil en la vida de un pescador es pasarse toda la noche trabajando, tratando de pescar algo y no conseguir nada, pues eso significaba que ese día su familia pasaría necesidades. Extrañamente, Jesús le dice a Pedro que reme mar adentro y que echen de nuevo las redes. En realidad, se quedaron cerca a la orilla, pues después pudieron gritarles a los de la otra barca para que vayan a ayudarlos. Bueno, echar las redes es una tarea bastante complicada y trabajosa, en particular después de haberlo hecho toda la noche y sin fruto alguno. Hacerlo pues de nuevo parecía verdaderamente inútil, más aún cuando los pescadores saben que es más probable pescar algo de noche que de día y no tan cerca de la orilla. Entonces Simón se resiste y le dice: Maestro, nos hemos pasado la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero, dice Pedro, por tu palabra echaré las redes. Es decir, a pesar de que sé que el esfuerzo sería inútil, echaré de nuevo las redes, pero lo haré solo porque tú me lo pides, por tu palabra. Y esta es la clave para entender la enseñanza de Lucas. Por tu palabra echaré las redes. Lo que parece decir Pedro con su respuesta es: Maestro, te he escuchado enseñar, siento que lo que dices es verdad y tu palabra es garantía para mí. ¿Y cuánta será mi confianza en lo que dices, que contra todo sentido común echaré de nuevo las redes, pero lo haré solo porque tú lo dices? Y Lucas nos cuenta que el resultado de hacerlo fue una pesca verdaderamente extraordinaria. Puestos a la obra, dice, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. La pesca fue tan increíble que Lucas no encuentra palabras para describirla y habla de una redada tan grande, reventaba la red, necesitan ayuda, llenaron las dos barcas y éstas casi se hundían. Parece que nunca les había sucedido algo así. Recordemos que las escrituras judías anuncian que cuando llegue el Mesías habrá sobreabundancia de todo. Nadie pasará hambre y todos tendrán lo suficiente para vivir con dignidad. Y esto los judíos lo sabían muy bien. Pedro pues relaciona los anuncios del Antiguo Testamento con la sobreabundancia de peces y cae en cuenta, toma conciencia de quién es Jesús. Las palabras de Jesús y la pesca milagrosa le hacen ver a Pedro que Jesús es aquel a quien el pueblo de Israel esperaba. Por eso el texto nos dice que al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro reconoce que Jesús es el Santo de Israel, el Mesías, y le pide que se aparte de él, pues se sabe pecador e indigno de estar en contacto con el Santo. La reacción de Pedro y su declaración pública son tan sorprendentes que Lucas necesita explicarlas, y nos dice que se debió al asombro que le produjo la pesca. Es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Como vemos, no solo Pedro, sino todos los demás estaban asombrados. El relato termina con las palabras serenas de Jesús a Pedro: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, no te preocupes, que si estás con Dios, Dios estará contigo. Arriésgate, apuesta por el proyecto del reino, trabaja por un mundo nuevo que sea bueno para todos. Siempre la vocación de vivir para los demás es un riesgo, y podemos sentir temor de que nos vaya a faltar algo. Se trata pues de una apuesta riesgosa que uno hace confiando solo en la palabra de Jesús. Para poder asumir ese riesgo, como dice San Ignacio de Loyola, es necesario conocerlo cada vez más, pues solo conociéndolo más, podremos más amarlo y seguirlo. Si asumes el riesgo de seguirlo, probablemente seguirás haciendo lo mismo que has venido haciendo hasta ahora, es decir, seguirás siendo pescador. Y probablemente tu vida exterior no cambie, pero sí cambiará el propósito de tu vida. Este ya no serás tú, ni tus sueños, ni tus proyectos personales. En adelante, el motivo de tu vida, la razón de tu vivir, será buscar que Dios reine.
procurar que todos se encuentren a Dios para que vivan y sean felices. Ser pues pescador de hombres significa que tu sueño en adelante no será buscar tener cada vez más para ti y los tuyos, ya no será alcanzar grandes logros ni ser importante. Será dedicar tu vida a trabajar, ayudar, servir, esforzarte, gastarte y desgastarte para que todos vuelvan a Dios. Lucas concluye diciendo que entonces ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Pedro y sus amigos deciden apostarlo todo por Jesús, deciden jugarse la vida por él. Pues si haciendo caso a su palabra fueron capaces de lograr una redada tan grande, su palabra efectivamente tiene que ser palabra de vida. ¿Y nosotros? ¿Nos arriesgamos a hacernos cargo del proyecto del reinado de Dios? Si queremos vivir y ser realmente felices, no hay otro camino. Tenemos que dejar de ser el centro y ponerlo a Él y a su proyecto al centro de nuestras vidas. Y tenemos que trabajar para que Dios reine, ya sea en la vida matrimonial o en la vida religiosa. En ambos casos, tenemos que arriesgarlo todo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.